Gloria a Dios. Bendiciones, mis amados. Estamos este domingo 3 de mayo celebrando un servicio más en internet, en las redes. Y quiero saludar a todos mis hermanos, a mis amigos, a mi familia. Estamos conectados para recibir la palabra del Señor. Hoy es un domingo hermoso. Cuando veníamos viajando hasta la ciudad de Alvarado, todo el panorama verde, el cielo azul. Qué hermoso es nuestro Dios. Y yo le decía al Señor, los cielos cuentan tu gloria y el firmamento anuncia la obra de tus manos. Tenemos un Dios, hermano, que es grande y poderoso. No es un diosito. A veces hacemos oraciones como esta: Diosito mío, ayúdame. No, el Dios que nosotros predicamos y adoramos es un Dios poderoso. El Dios que creó el universo, el Dios que hizo los cielos, la tierra y todo lo que en ella habita. Es un Dios que te ama, hermano. Es un Dios que tiene cuidado de ti. Pero también es un Dios que advierte, un Dios que avisa las cosas. Dice la palabra que Él no va a hacer nada sin que sus profetas lo conozcan. Él no va a hacer nada sin que su pueblo sepa lo que viene. Hemos estado en circunstancias difíciles. La iglesia misma ha estado pasando un encierro que no viene de Dios. Ese encierro viene del diablo. Nos ha bloqueado las reuniones en las iglesias, pero pronto su iglesia se va a estar congregando. Nosotros públicamente abrimos ya la iglesia el próximo domingo y estaremos el domingo celebrando el Día de la Madre. Satanás no nos va a detener, hermanos. El mundo no nos va a detener, amén. Vamos a seguir predicando su palabra y usted prepárese, esposos de familias, prepárense para el regalo del Día de la Madre, amén. Madrecitas, preparen su mejor vestido, su mejor adorno, porque el domingo vamos a estar celebrando el Día de la Madre. Amén. Entonces quiero invitarte para ir allí a la Biblia, al capítulo 3 de Apocalipsis, versículos 14 al 17. Esta es la segunda parte del mensaje titulado "O frío o caliente, pero no tibio". Y yo te quiero invitar, vamos a leer la palabra allí en el capítulo 3 de Apocalipsis, versículos 14 al 17. Dice: el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Qué tremenda esa palabra. Porque tú dices: yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Qué palabra la que el Señor nos ha dado esta mañana. El domingo pasado, si tú te recuerdas, estuve trayendo un mensaje, este mensaje sobre un tema que Dios me puso desde comienzo del año. Estábamos orando, yo estaba orando allá en el altar cuando el Señor me habló de que usara colirio para limpiar mis ojos. Yo ese domingo a los hermanos que estaban congregados les compartí la palabra. Y a partir de ese momento el Señor me ha estado inquietando sobre ese mensaje a las iglesias. Es un mensaje oportuno para estos tiempos, hermanos. Este mensaje está ilustrando la iglesia del siglo XXI y toma como ejemplo lo que nuestro Señor Jesucristo habló a través del apóstol Juan, quien lo dejó escrito en el capítulo 3 de Apocalipsis. Es decir, la iglesia de la Odisea refleja una parte importante del cristianismo del siglo XXI. Aquí hay una descripción de una iglesia respetable, pero superficial y anémica, como muchos cristianos en estos días. Y no te ofendas,
No estoy hablando personalmente, estoy hablando en términos generales. Una iglesia superficial y anémica, que solo parece emocionarse cuando los estadios están llenos, cuando el deporte, el cine, la política, pero no por conocer más del Señor o por compartir el evangelio con otros. Yo soy el primero en decir que poco hemos hecho nosotros para evangelizar Alvarado y otras comunidades. Todos estos tiempos pasados no hemos hablado de Jesucristo a mucha gente. Cristianos son algunos que se entregan por completo a los negocios y al trabajo, o se inscriben para estudiar, pero poco o nada participan en la causa de Cristo. Yo quiero decirte algo, el Señor está inquieto con su iglesia, porque Él dice que hay muchos cristianos obsesionados con sus cuerpos y su apariencia física, pero despreocupados por su vida espiritual. Cristianos entregados a los placeres de este mundo y que no ven la necesidad de negarse a sí mismos y tomar su cruz, crucificando el ego. Cristianos en la búsqueda de nuevas experiencias, pero sin un verdadero anhelo de conocer más de la palabra de Dios. Ha sido penoso a veces los días miércoles, muy poca gente se presenta para recibir la palabra. Cristianos que ya no defienden la doctrina bíblica porque no la conocen y porque han abrazado el relativismo de este mundo. O sea, que no, ellos dicen, pues no hay una sola verdad. Hay muchas verdades que podemos discutir. Sin embargo, yo te quiero decir esta mañana que la única verdad está plasmada en la Biblia y esa es la palabra del Señor. Iglesias que están hermosas, edificios bien construidos, bien organizadas, con parqueos de lo mejor que pueda haber, atractivos programas que pueden funcionar bien, pero sin la presencia de nuestro Señor Jesucristo. Un cristianismo, por lo tanto, que ha dejado de ser relevante para el mundo. Y ahora estamos en una situación en donde Dios nos quiere probar, en donde Dios quiere ver cómo la iglesia va a reaccionar ante las situaciones que estamos viviendo. El Señor ha estado removiendo, haciéndole un checking, como dicen en inglés, moviendo las estructuras de los cristianos y de la iglesia para ver cómo va a ser su reacción ante las situaciones que estamos viviendo. La Odisea era una próspera ciudad y era uno de los centros comerciales más ricos de Asia Menor, además de tener un centro bancario de lo mejor en aquellos tiempos. Esta ciudad se enorgullecía de contar con una famosa escuela de medicina donde producían ungüentos y colirios con características de sanidad, o sea, propiedades curativos. La ciudad era muy rica, sus habitantes les gustaba mucho la diversión. Por eso ellos tenían un gran estadio, un hipódromo, 3 grandes teatros, baños termales, y eran muy comunes que celebraran las ferias de mercadería, porque era un pueblo muy exitoso en lo económico. Cualquier comparación con la nación de Estados Unidos es pura casualidad. En este ambiente de esa ciudad que estoy mencionando, había una iglesia cristiana, la iglesia de la Odisea, establecida por Epafras. La Biblia menciona a este personaje y no se registra que esta iglesia estuviera sufriendo persecución o que hubiera problemas de herejías como pasaba en otras iglesias, porque fueron 7 cartas las que el Señor Jesucristo escribió. Su problema, el problema más notorio de esta iglesia, hermanos, era el orgullo y la ignorancia, provocados
por su autosuficiencia y complacencia. Por esta razón, recibe de Dios la condenación más severa de todas las iglesias que encontramos en estas 7 cartas, porque fueron 7 cartas que el apóstol Juan escribió. El remitente de la carta, ¿saben quién era, hermanos? Nuestro Señor Jesucristo, quien se vuelve a presentar con algunas de las frases con las que fue escrito estas cartas en este libro de Apocalipsis, que dice: y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea. ¿Saben quién es el ángel, hermano? El pastor, el líder. Y a ese líder es que recibió esta palabra. Por eso yo, cuando esta palabra penetró en mi corazón y hizo un estruendo en mi mente y en mi espíritu, yo dije: Señor, algo estamos haciendo mal. Algo no está haciéndose en la iglesia Semilla de Vida como tú quieres. Dice: he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto. Así comienza esta carta, hermanos. Cristo hablándote a tu corazón. Cristo hablándole a la iglesia. Cristo hablándole al mundo. Amén, hermanos. Cristo reprende entonces a su iglesia, según leímos en la porción bíblica que leí al principio de este mensaje en Apocalipsis 3, versículos 14 y 17. Yo conozco tus obras, dice el Señor. Semilla de Vida, yo conozco tus obras. Iglesias del Metroplex, yo conozco tus obras. Iglesias de Texas, yo conozco tus obras. Iglesia de Estados Unidos y del mundo, yo conozco tus obras, dice el Señor. Y refiriéndose a la iglesia de la Odisea, le dice que ni eres fría ni eres caliente. A diferencia de otras iglesias, como una iglesia que se menciona ahí, la Filadelfia, en el caso de la Odisea no hay ninguna palabra de alabanza como el Señor Jesús se la da a la iglesia de Filadelfia. Amado hermano, amigo, que me estás escuchando y viendo a través de las páginas de internet, el Señor conoce nuestras obras, lo que siempre muestra el verdadero estado espiritual de las personas. Las palabras pueden indicar otra cosa, pero el Señor afirma que es por sus frutos que se conoce un árbol. Y allí en la palabra en Mateo 7:16 dice: por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Los frutos de esa iglesia, hermanos, no eran aceptables por Dios. Qué tremendo cuando el Señor desprecia algo que tú le quieres dar. Qué duro fue para Caín cuando Dios despreció la ofrenda que él había entregado, porque le daba la ofrenda que le estaba entregando, era de lo que le sobraba de su cosecha. Qué diferente fue la ofrenda de su hermano que Dios aceptó con amor. En este caso, hablando de la iglesia la Odisea, Cristo reprocha que no eran ni fríos ni calientes, ni amaban ni odiaban, no se apasionaban por nada, ni por lo bueno ni por lo malo, eran indiferentes. El agua caliente, hermano, es útil para el baño, y el agua fría sirve para calmar la sed en un día caluroso, pero beber agua tibia no es agradable. En este sentido, amados hermanos y amigos que me miran, es interesante notar el contraste con las iglesias de Éfeso y Tiatira, que son otras iglesias donde también el Señor mandó cartas. Observamos que en Éfeso los creyentes odiaban las falsas doctrinas, pero no amaban. Mientras que en Tiatira amaban a las personas, pero no odiaban el error doctrinal. Y en la Odisea ni amaban ni odiaban.
Con frecuencia, muchos de nuestros problemas nos vienen por irnos a los extremos y no guardar el necesario y debido equilibrio. Bueno, en realidad, Dios quiere que seamos calientes en el amor por Él y que su obra esté continuamente en nuestros corazones. Judas, el hermano de Jesucristo, escribe una epístola, solo un capítulo, pero allí él habla de cosas tan importantes. Y quiero leer ahí en Judas, versículo 3 del capítulo único. Dice, que contendáis ardientemente por la fe que una vez ha sido dada a los santos. Nos invita Judas a ser fervientes, a estar activos, a ser una iglesia viva, no una iglesia muerta, no una iglesia fría. ¿Cómo podemos ser tibios en este asunto? ¿Cómo podemos ser cristianos y no ser afectados por su fuego? Esto describe muy bien a aquellos que solo han hecho una profesión de labios, pero sin implicarse con el corazón. En el corazón están todas las cosas, hermanos. El corazón es la guía del hombre. Y Dios quiere esta mañana que si todavía estás con esas actitudes, Dios quiere cambiar tu corazón. Dios quiere influenciarte a una vida diferente. Quiero mencionar algunas señales de un corazón de un cristiano frío. Óigame bien, voy a leer un poquito aquí lo que escribí. Es una persona que un día estuvo caliente, pero ahora no le interesa estar en la presencia de Dios. Se dejó enfriar. Cuidado, hermanos, que esta situación del coronavirus nos deje enfriarnos. Cuidado con que tu corazón se enfríe delante de Dios y la pasión que antes tenías por Él haya disminuido. Ya el creyente frío no ora, no ayuna, no cumple más con la palabra de su Creador. Incluso a veces tiene dudas de la existencia de Dios porque da lugar a pensamientos que el enemigo le manda a través de dardos. Es necesario que esa persona regrese a los caminos del Señor Jesús y recupere la relación que un día tuvo con Él mientras todavía haya tiempo. Ojalá, dice la palabra, fuese frío o caliente. ¿Qué significa ojalá? Indica vivo deseo de que suceda lo que se ha dicho. Y el Señor quiere corazones fervientes, amados hermanos. El frío, cuando hablamos de frío, se refiere a alguien que no ha conocido al Señor. Por el otro lado, hay mucha gente que está con un corazón frío porque nadie le ha hablado de Jesucristo. Alguien que está muerto espiritualmente en sus pecados. Alguien que no tiene vida. Es evidente que Cristo, amados hermanos, amigos, desea lo mejor y desea salvar al mundo. La misma palabra nos refuerza esto que estábamos diciendo allí en Juan, en el capítulo 3, verso 15. Dice, no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Dios quiere que tengamos salvación, pero a veces estamos fríos, casi muertos. También la palabra ahí en 2 de Pedro 3:3 dice, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Entonces ya tenemos un panorama del frío, porque el Señor le dice a la iglesia, ni fría ni caliente. Ahora, vamos a hablar un poquito de un cristiano caliente, ferviente. El cristiano caliente, ferviente no falla a la iglesia. El cristiano caliente, ferviente, lea la palabra todos los días. El cristiano ferviente y caliente va por los perdidos y los evangeliza. Él participa de las reuniones, todas las reuniones de la iglesia, ahí está. Canta y ora entregándose al Señor. Está presente y consciente de todo lo que sucede en la iglesia. En su vida pone la palabra de Dios por encima de cualquier situación, porque conoce la palabra. La palabra es viva en su mente, en su corazón y en su boca.
La palabra de Dios es el alimento de ese cristiano caliente. No necesita ninguna motivación para pasar al altar y humillarse delante de Dios y exaltar su nombre. Él está dispuesto incluso a servirle al Señor. El que está caliente, hermanos, vigila, presta atención para no enfriarse. Él está cerca de las brasas. Yo te quiero decir una cosa, hermano, que esta situación del coronavirus no venga a influenciarnos y a enfriarnos y a ponernos en una actitud desagradable para Dios. Ahora, veamos algunas señales de un cristiano tibio. Este cristiano tibio se ha distanciado de Dios. Ya no forma parte de su reino, hermano. Posee este cristiano una falsa sensación de bienestar. Está satisfecho con ir de vez en cuando a la iglesia. Él cree que eso está bien y no hay calidad en el servicio al Señor Jesús, que ese es uno de los puntos que yo quiero decirte esta mañana. Hermano, tenemos que involucrarnos en las cosas del Señor. Tenemos que escuchar la palabra y vivirla. Eso es importante. Este hermano tibio asiste a las reuniones solo para cumplir con la tradición y no para alimentarse del Espíritu Santo. La persona tibia no se da cuenta, no reconoce que necesita acercarse nuevamente a Dios. No asume un verdadero compromiso con el Señor, aunque sí conoce su palabra. Por eso, la persona que se encuentra en esta categoría necesita urgentemente reconocer los caminos equivocados que ha recorrido y debe reconciliarse con Dios para gozar de sus promesas. Si tú que me escuchas estás tibio, no digamos frío, Dios te está hablando esta mañana para que te reconcilies con Él. El hermano tibio, hermanos, se comporta con indiferencia y se muestra poco ferviente o poco afectuoso. Se hace referencia entonces a una persona que es indecisa, a una persona indiferente, a una persona desmotivada, a una persona apática. Y de esto es lo que la Biblia hace referente cuando habla del pueblo Israel, allá cuando Elías estaba peleando una guerra espiritual. Yo quiero traerte a memoria esa porción bíblica ahí en Primera de Reyes, capítulo 18, versículo 21. Es Elías, el profeta, ese profeta que era fogoso, que era lleno del Espíritu Santo, le dice: ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra, dice: ¿hasta cuándo seguirán indecisos, titubeando entre dos opiniones? Si el Señor es Dios, síganlo, pero si Baal es el verdadero Dios, entonces síganlo a él. Sin embargo, la gente se mantenía en silencio cuando Elías estaba hablando de esto. Él estaba en una guerra espiritual, 400 sacerdotes de Baal estaban rodeándole y él puso a prueba delante de esa gente la fe que él tenía en Dios. Era un hombre fervoroso, era un hombre activo en la obra del Señor, era un hombre que estaba caliente, como dice la palabra. Es la misma indecisión que mencionó Jesús al decir que no podemos servir a dos señores. Allí en Mateo 6:24 la Biblia habla de que no podemos servir a dos señores, porque algunos quizás estamos haciendo eso. Estamos en el mundo y estamos en la iglesia. También se hace referencia a la generación de jóvenes insensatos que se menciona en la Biblia que hay en estos tiempos. Muchachos que no quieren saber nada de Dios y andan usando o predicando o practicando filosofías mundanas. Dice Mateo 11:16 refiriéndose a ellos: mas ¿a qué compararé esta generación?
es semejante a los muchachos que se sientan en las plazas y dan voces a sus compañeros, pero no hacen nada para la obra del Señor. Entonces, hermanos, estamos hablando de una generación indiferente que no responde ni al lamento ni al gozo, que no toma decisiones cuando Dios habla. Tienes que tomar una decisión, amado hermano, entre el mundo y Dios. No puedes amar al mundo y amar a Dios. Como dice la palabra allí en Santiago 4:4, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Es importante que tomemos este mensaje como Dios quiere que lo tomemos. No es fácil predicar estas cosas, hermanos, pero yo he sido guiado por el Espíritu Santo a estarles hablando de esto, porque primero la palabra habla para el que lo predica o la predica. Primero yo he recibido una amonestación de Dios y Él quiere que de ahora en adelante seamos gente, una iglesia fervorosa, una iglesia caliente, una iglesia que sus miembros llegan temprano, a la hora, que están allí sirviéndole al Señor y yendo por las almas que están perdidas. Quiero decirte algo más. Al cristianismo de hoy no le conviene seguir tibio. Tiene que tomar una decisión. No se puede, como ya dije, servir a dos señores. Ahí en Mateo 6:24 dice, ninguno puede servir a dos señores porque aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. No podemos estar titubeando, hermanos. No podemos estar dudando. Cristo pronto viene, no sabemos cuándo, pero estamos en las señales del parto. Hay dolor de parto y la iglesia tiene que reaccionar. Dios no quiere que seas ni frío, mucho menos ni tibio. Dios quiere que seas caliente, ferviente, ardiente en la relación con Él. Pero para bien o para mal, hoy, este día, tienes que tomar una decisión. Miren lo que dice 2 de Timoteo 1:6. Te recomiendo seguir el consejo de Pablo a Timoteo. Por lo cual, dice Pablo a Timoteo, te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de manos. Avivemos el don que Dios ha depositado en nosotros, hermanos, como iglesia. Trabajemos para la obra del Señor. Gloria a Cristo. Este es un consejo. Es importante que tú lo tomes como un consejo. No es un regaño. Dios te ama y por eso te habla así. Son recomendaciones que debemos de tener. Ya hoy muchos pastores, no quiero juzgar a nadie, pero muchas predican de la abundancia, predican de las cosas buenas, profetizan con cosas que a veces no son ciertas, pero se olvidan de traer un mensaje a la iglesia de reacción. Dice la palabra, escoge entre ser tibio y abandonar todo lo que tiene que ver con nuestro Señor, o ser caliente y abandonar todo lo que te separa de Él. Ojalá fueses frío o caliente. Como quisieras que fueras lo uno o lo otro. No es un acto voluntario de Dios el que te esté llamando la atención, sino una situación de angustia, porque Él incluso quiere vomitar a aquellos que todavía están tibios. Nuestra indiferencia hacia Dios, nuestra aceptación del pecado, nuestra tibieza, nuestra mezcla de frío y caliente, nuestra indecisión entre Él y el mundo, le produce tal angustia que Él por eso va a vomitar esa palabra. Qué tremendo, hermano. El otro día me tomé un poco de agua tibia para experimentar, porque hoy que estaba estudiando, pues quería comprobarlo, hermano.
te hace sentir vasca o algo, una sensación diferente. Imagínate tú cómo está el Señor al ver a su iglesia en el siglo XXI. Yo sé que no todos, yo sé que hay siempre un remanente, pero por eso, Semilla de Vida, Iglesia Semilla de Vida, si el Señor te está advirtiendo, es bueno que tomes este consejo. Quiero decirte que esta iglesia, la Odisea, por la actitud que tenía, estaba en un grave peligro. La implicación es que si no había un arrepentimiento genuino, la amenaza se iba a cumplir inmediatamente. Como en anteriores ocasiones, el Señor vuelve a hacer una alusión al Antiguo Testamento para explicar lo que quería decir con esa fuerte expresión. Antes de que Israel entrara en la tierra prometida, el Señor les dio un solemne aviso. Allí se les advirtió vomitar a los cananeos que vivían ahí por causa de las abominaciones que habían contaminado la tierra. Él les dijo, no se mezclen. Y en las guerras Dios le mandaba matar niños, mujeres, ancianos, a todo mundo, porque lo comparaba él con un pueblo pecador, idólatra. Pero fíjense cómo son las cosas. Dios le advierte a Israel, pero tiempo después, ellos, el pueblo de Israel, cayó en su mismo error. Y Dios les advirtió que también haría lo mismo con ellos si seguían las costumbres abominables de esas naciones que Dios estaba expulsando delante de ellos. Entonces, ¿qué ocurrió al final? Al cabo del tiempo se olvidaron del Dios vivo y verdadero, no quisieron escuchar a los profetas que el Señor les envió para llamarles al arrepentimiento. Y finalmente, ¿qué pasó con el pueblo de Israel? Fueron arrojados fuera de la tierra, llevados a un duro cautiverio a Babilonia. Por eso es importante prestar atención. Estas señales del coronavirus, de las pandemias, de las pestes, de las guerras, son advertencias de Dios. Y el pueblo cristiano debe estar despierto. El día de ayer veía un video de un predicador conocido que estaba hablando de esa vacuna que quieren traer, y esa vacuna va a darle lugar o cabida a ese chip que quieren enterrar en la piel de las personas para que en el futuro, si tú viajas, ese chip pueda decir que tú estás vacunado contra el coronavirus. Pero hay algo escondido en todo esto y se está hablando ya de señales del aparecimiento del anticristo. Sí, hermanos, están hablando de eso. Pero tu Dios te está hablando a ti algo de amor, algo de comprensión para ti. Te está diciendo, hijo mío, no seas frío, no seas tibio, muévete en una actitud de creyente fogoso, lleno del Espíritu Santo. Quiero ir concluyendo este mensaje de esta mañana. Dice la palabra, yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí, dice, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Yo corrijo y disciplino a todos los que amo, dice el Señor. Por lo tanto, sé diligente y arrepiéntete de tu indiferencia. Mira, dice el Señor, yo estoy a la puerta y llamo. El Señor está tocando a la puerta de los corazones de aquellas personas que todavía no se han entregado con convicción al Señor. Si oyes mi voz y abres la puerta, yo entraré
y cenaremos juntos como amigos. Qué lindo es el Señor. A pesar de que la iglesia estaba alejada, viviendo su materialismo, su indiferencia, Dios le estaba tocando la puerta. Es lo que está haciendo Dios hoy con nosotros, amados hermanos. La pandemia y todas las dificultades que estamos padeciendo es un toque a la puerta de tu vida, a la puerta de tu corazón, para que reacciones y cambies de actitud. Entonces, hermanos, este versículo último que leí, allí de Apocalipsis 3, habla de corrección, habla de disciplina, habla de arrepentimiento, pero también nos habla de amor, nos habla de amistad, de que Dios está llamándonos a cada uno de nosotros a nuestra propia puerta. Dice la palabra allí en Hebreos 12:6, qué lindo este versículo, guárdalo en tu corazón. Porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Aleluya, si tú eres hijo de Dios, ahí viene la disciplina, pero la disciplina nos edifica, nos ayuda, corregimos los errores, corregimos las desavenencias, las dificultades, nos ponemos a cuentas con nuestros hermanos que nos hemos enojado, no llegamos al altar con alguna carga por haber ofendido a alguien, sino que le decimos, Señor, límpiame, Señor, con tu sangre preciosa. El arrepentimiento, amados hermanos, es el primer paso para pasar de frío o tibio a caliente. Amén. El punto que hablaba el miércoles yo. Tenemos que arrepentirnos y no decir me arrepiento, sino cambiar nuestra vida. Si antes no te interesaba la iglesia, hoy te tiene que interesar. Si antes llegabas tarde a la iglesia, hoy debes de ser el primero. Si antes no querías leer la Biblia, hoy tienes que hacerlo, porque el Señor te está advirtiendo. El resultado entonces, ¿verdad?, de Hebreos es que si Dios te disciplina es porque te ama. Porque si Él se aleja de ti porque contristas al Espíritu Santo, ya no te va a decir nada. Y te vas a ir enfriando, y ya no te vas a congregar, ya no vas a leer la Biblia, y vas a ser presa fácil de Satanás. Entonces, el primer paso va a ser el arrepentimiento, amén. El segundo paso, entonces, es abrirle la puerta a Jesús y dejarlo entrar. Amén. El resultado de tomar una decisión hoy para dejar de ser tibio y pasar a un estado de fervor en el Señor es como dice Apocalipsis 3:21 que quiero leerte. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Qué lindo. Qué lindo. Hay una palabra profética allí en uno de los libros de Efesios donde dice que estaremos sentados a la diestra del Padre. Esa es la fe de creer que un día estaremos con Él. Amén. Al que venciere. Si seguimos este consejo de Dios que hoy he traído a tu vida, amado hermano, vamos a obtener una victoria, una posición delante de Dios. Vamos a tener seguridad. Vamos a saber que Él está con nosotros. Vamos a tener autoridad. Vamos a ser y tener una identidad con Jesucristo. Vamos a tener reconocimiento y por supuesto salvación. Dice la palabra allí, tengo algo escrito, dice, todos los que salgan vencedores se sentarán conmigo en mi trono, tal como yo salí vencedor y me senté con mi Padre en su trono. Todo el que tenga oídos para oír debe escuchar al Espíritu y lo que Él dice a las iglesias. ¿Hay alguien que haya oído este mensaje de hoy, que el Espíritu Santo le esté hablando a su corazón? ¿Hay alguien que quiera responder a su llamado? La puerta está siendo tocada por Jesús. ¿Hay alguien que decida abrirle hoy? Dios nos está dando una nueva oportunidad en este tiempo. Ya en los mensajes pasados les hablé que Dios está en control, que Él es soberano, que Él cuida de nosotros. Pero hay una parte que tenemos que poner nosotros.
Hay una parte como iglesia donde nos vamos a arrepentir y le vamos a abrir la puerta al Señor y vamos a dejar que Él gobierne nuestras vidas. Yo te quiero invitar a hacer una oración, una confesión de fe, una oración donde puedas tocar el trono de Dios. Arrepentirte si algo has hecho y te ha alejado de Dios. Si hay cuestiones que te han hecho entibiarte. Que, ¿saben una cosa? La Odisea no tenía agua. Era una ciudad que carecía de agua. Le compraba agua a 2 ciudades. En este momento no recuerdo los nombres. Pero una de esas ciudades le mandaba agua caliente. Y la otra le mandaba agua fría. Y habían ciertos asuntos que habían construido para que el agua corriera. Pero llegaba un momento que la caliente iba cerca del agua tibia, del agua fría. Y el agua caliente influía a esa agua fría y se entibiaba. El agua llegaba a las propiedades tibia. Y si alguien la tomaba tibia, podía provocarle un vómito. No seamos tibios delante de Dios. Entreguémonos a Él con todo nuestro corazón. Yo voy a orar por ti ahí donde estás. Yo quiero orar por esos corazones que necesitan un cambio. Yo quiero orar por esas mentes y esos corazones que necesitan decirle al Señor, perdóname, Padre, porque he sido indiferente a tu obra, porque no he predicado tu evangelio, porque no he hablado de las grandes maravillas que tú haces. Quiero orar por ti, ahí donde estás. Padre, gracias por todos esos corazones que han recibido tu palabra en esta mañana. No como un regaño, Señor, sino como un consejo, con un corazón sensible, con un corazón dispuesto a cambiar. Yo bendigo las vidas de mis hermanos de Iglesia Semilla de Vida, los que están conectados en las redes, y yo pido por ellos, Señor. Pido que les ayudes en su vida cristiana, que ellos puedan comprometerse más contigo, Señor. Tu venida está cerca, Padre, y es necesario que tu iglesia se prepare sin mancha y sin arruga para recibirte. Padre, guarda las familias que están conectadas, guarda las familias de la Iglesia Semilla de Vida, aquí en Alvarado, allá en Venus, allá en Midlothian y otras ciudades de donde vienen hermanos a congregarse. Prepara nuestro corazón para seguir leyendo y orando y conectándonos contigo. Ayuda a aquellos que están teniendo dificultades para tener esa relación contigo. Ayúdame a mí como líder espiritual de ellos, Señor, a que me mantenga ferviente, caliente y que no haya, Señor, ningún obstáculo para el crecimiento de sus vidas espirituales. Yo los bendigo en el nombre del Padre, yo los bendigo en el nombre del Hijo, yo los bendigo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y del Espíritu Santo. Vamos entonces a ir finalizando allí en Facebook para que luego podamos, si hay alguna necesidad de oración, si hay alguna algo que quieran expresar, se lo vamos a hacer. Vamos a terminar en Facebook y nos quedamos aquí